Amigos, les saluda el pastor Salomón de la Cruz aquí desde Cozumel, en esta ocasión para traer el último de los temas que quedamos para ir terminando esta miniserie. Y el día de hoy vamos a concluir hablando de la historia del rapto inminente, que es un tema súper importante para poder dimensionar correctamente y hacer una evaluación seria, objetiva de esta temática. Bienvenido a todos nuestros amigos que ya están listos para este estudio, que va a ser interesante porque vamos a dar datos que nos van a ayudar precisamente a poder hacer una evaluación justa, equilibrada, responsable sobre el tema del rapto de la iglesia. Así que comenzamos con esta temática y lo vamos a basar en dos pasajes que fueron prácticamente los pasajes que chocaron ambos, que fueron los que van a desarrollar los primeros años de la historia de la iglesia con respecto a la escatología del rapto, que son Tito 2:13, que es prácticamente uno de los pasajes más fuertes, pero no es el único, sobre la esperanza bienaventurada. Dice Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Y hay dos cosas que aparecen: esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa. No vamos a estar hablando de la exégesis de este texto, va a ser tema para otra ocasión. Harold, Dios te bendiga, ya listo, estamos listos ya para esta clase, ya estamos arrancando. El segundo pasaje, que va a ser como el paralelo, pero en el lado contrario de lo que es este pasaje de Tito 2:13, es 2 Timoteo 2:17 al 18, que dice: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Fíjense, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de muchos. Ahora, es importante esto, porque en ese sentido, ese desvío de la verdad, y ahora predicando Himeneo y Fileto, diciendo que la resurrección ya se efectuó, es decir, que es una resurrección espiritual, vino a afectar y trajo consecuencias posteriores, no solamente en el tiempo de Pablo, pero desarrollándose este concepto errado, vino a afectar, hablando de una resurrección espiritual, y centrando en esto, porque afirmando que ya no existe una resurrección física, es un atentado contra Tito 2:13, que es la esperanza bienaventurada, porque la esperanza bienaventurada culmina con la resurrección del cuerpo. O sea, parte de la esperanza bienaventurada incluye esa resurrección, pero si dices que ya se efectuó, entonces adiós a tu esperanza. Entonces es importante entender, miren, al principio recordemos que la iglesia judía inicia prácticamente con una fe judía hasta el concilio. ¿Por qué? Porque cuando el evangelio llega, en el capítulo 14 se va describiendo el evangelio de Antioquía, y de la iglesia de Antioquía se va expandiendo por varias partes del mundo. Déjame chance que se me estaba descargando el teléfono. Por varias partes del mundo. Entonces tenemos allí una cuestión interesante, porque el evangelio, que era netamente judío, no tenía necesidad en ese momento, no estaba preparada, no estaba lista para recibir el mensaje del rapto. Por eso es que en los primeros años la iglesia no enseñó el tema del arrebatamiento, hasta que llega el apóstol Pablo y empieza a crecer la iglesia dentro de los gentiles, y entonces viene una revelación. Dios te bendiga, Alex, un abrazo hasta Isla Canaria, España. Estamos hablando de cómo evolucionó el concepto de la doctrina del rapto y por qué en los primeros años de la iglesia no se predicó. La razón, estamos hablando de los primeros años, yo me estoy refiriendo a la primera parte hasta antes del concilio de Jerusalén, porque estaba compuesta por netamente judíos. Posteriormente, cuando crece la iglesia y el apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo, a él se le revela este misterio tan importante de la iglesia, el concepto de la iglesia como cuerpo, porque se va desarrollando la doctrina, y también se le revela el misterio de la resurrección y el misterio del arrebatamiento. Entonces empieza a propagarse
dentro del cristianismo las dos facetas, porque acuérdense que los judíos solo creían una sola venida. Ahora viene el cristianismo y acepta dos venidas de Cristo, su venida como siervo y su venida como rey. Pero ahora cuando se desarrolla la iglesia gentil y crece más el sector gentil, porque recuerden que ahora la iglesia tenía dos grupos, gentiles y judíos bautizados en un mismo cuerpo en la fe en Cristo Jesús, que era un misterio. Y ahora empieza a desarrollarse el entendimiento de que en la parucía hay dos fases. Una es la esperanza bienaventurada y otra es la manifestación gloriosa. Entonces Tito 2:13 resume eso de una manera correcta. Incluso recuerden que aún en la actualidad muchos judíos solo esperan una sola venida del Rey de Reyes. No aceptan la primera venida de Cristo. Entonces eso fue entre los discípulos gentiles que se comenzó a dar a conocer esta revelación paulina. Sin embargo, cuando la iglesia ya había sido confirmada ya entre los gentiles, Pablo hace mención a los hermanos de Tesalónica, los cuales tenían múltiples interrogantes sobre el reino de Dios, y ellos reciben esta promesa de parte de Dios en el proceso que estaban viviendo de sufrimiento, porque esperaban que algo hiciera este rey para implantar su reino de todas las opresiones que ellos estaban viviendo. Y esa opresión que vivía, cayó el mensaje del apóstol Pablo cuando dijo: aliéntense unos a otros con estas palabras de que él va a venir y les va a tomar, les va a sacar de en medio. Era una promesa que les alentaba, era una esperanza bienaventurada, porque imagínate, en medio de una persecución intensa, de un sufrimiento, el decir que él va a aparecer y que los va a sacar, pues es una esperanza bienaventurada, que no lo entendemos los que no estamos pasando por esa situación, solo aquellos que están en una fuerte persecución. Allí, Brenda, Dios te bendiga, ya comenzamos esta clase. Estamos hablando de la historia del rapto inminente. Miren, los tesalonicenses incluso lo entendieron también, que en su primera carta el apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículo 9, dice que debemos de servir al Dios vivo y verdadero, en contraste con los ídolos y falsos dioses, y que estaban en contraste también con ¿qué? Con lo que es nuestra esperanza. Y ahí dice: en espera, anameno, de ana arriba, o entrar entre, y meno, quedarse en lugar, estando en la expectación. Literalmente es una espera expectante, esperando, dice, esperando de los cielos al Señor. Fíjate, es interesante, en 1:10 ya se enseña una doctrina muy fundamental que echa por tierra de no sostener un rapto pretribulación incluso, que es la doctrina de la inminencia. Se echa por tierra el concepto de espera. Jesucristo puede venir en cualquier momento por su pueblo. Eso se llama la doctrina de la inminencia y se basa en este concepto anameno, que es esperando, la esperanza que tiene que ver con la elpidia, la esperanza. Miren, hay muchos pasajes que nos hablan en ese contexto. Por eso vamos primero a fundamentar el concepto de la esperanza bienaventurada. Lucas 21:36 dice: y vosotros sois semejantes a los hombres que aguardan a su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y reciba, le abran enseguida. Cuando llegue y reciba, le abran enseguida. Es interesante, ¿eh? Romanos 8:23 dice: nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. 1 Corintios 11:26 dice: las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 2 Corintios 5:2, y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Gemimos deseando ser revestidos. Gálatas 5:5 dice: nosotros por el mismo Espíritu guardamos por la esperanza de justicia. Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor, al Salvador Jesucristo. Vean que la inminencia se basa en la esperanza, y la esperanza es la que aquí vivía en el corazón del pueblo en los primeros tiempos. Tito 2:13 lo dijimos, aguardando la esperanza bienaventurada. En Hebreos 9:28 dice: aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan, que no han perdido esa esperanza. Santiago 5:7 al 8, tener paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera
el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Primera de Pedro 4:7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed sobrios y velad en oración. Primera de Juan 3:3, todo lo que tiene, el que tiene esta esperanza en él, se purifica. No dice que le ha hecho daño. Yo escuché que alguien dijo, le ha hecho daño a la doctrina del rapto a la iglesia. ¿Cómo? Si es la esperanza y lo que él espera. Dice Judas 21, conservados en amor, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Apocalipsis 3:11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. 22:7, he aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. Esa es la esperanza y es la inminencia. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno. El que tiene testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, si ven Señor Jesús. Esa es la esperanza bienaventurada. ¿Qué hacía? Esta doctrina de la inminencia y también de la esperanza del milenio, del reino de Dios con la iglesia en los primeros años. Mira, esa esperanza los llevaba a pensar en qué. Los llevaba a una esperanza que, siendo que las cosas para los cristianos no caminaban bien, ellos eran lo peor, el vituperio del mundo, eran el flagelo del mundo, eran lo más bajo. Entonces, ¿saben qué hacía esta esperanza? La esperanza en ellos incluía el retorno de Cristo en todo su esplendor para juzgar a los vivos y a los muertos. Esperanza con su regreso. Esperaban ellos el acabose del mal. Esperaban el establecimiento de un reino mesiánico, espirituales y materiales. El mismo rey y nosotros reinaremos con él, era la esperanza. Y en quinto lugar, también incluye esa esperanza que luego de los 1000 años íbamos a reinar con él por los siglos de los siglos. Ahora, esa esperanza fue mantenida por los primeros padres del apostólico en la iglesia primitiva que esperaba el regreso inminente. Aparece en la Didache, Papías, Clemente, Bernabé, Germas, Ignacio de Antioquía, Policarpo, ya en el siglo II y III, Justino Mártir, Melitón de Sardes, Egesipo, Tasiano, Ireneo, Tertuliano, Cipriano, Comodiano, Nepos, Coración, Lactancio. Todos ellos tenían esa misma esperanza si usted lee sus escritos. Pero en los primeros siglos, sin embargo, del cristianismo muy temprano, el amilenialismo que dice la resurrección ya se efectuó, tuvo como punto de partida prácticamente interpretaciones equivocadas. Pero todos los primeros padres que hemos mencionado allá eran milenialistas y partían en tres cosas. Por lo menos la aceptación del libro de Apocalipsis como parte de su esperanza era lo que abrazaban. En segundo, declaraciones milenialistas que se encuentran en escritos de Pedro y de Pablo, y aún el mismo Padre Nuestro que oraba diciendo, vénganos a nosotros tu reino. Ellos se abrazaban en esa esperanza. Pero lamentablemente, muy temprano, y debido a la influencia, por un lado, de la gnosis, porque fue una punta de contraparte que hizo peso para que esto se vaya viendo, y la influencia de la filosofía griega, aún de una idea de alguna manera de falsa ortodoxia, de personajes que atacaron a algunos grupos que los consideraban sectarios, como los montanistas. Pero los montanistas, ellos mantenían esa esperanza todavía, pero estos fueron atacados, y con ello también le atacaron la doctrina correcta que ellos incluían. Mira, Eusebio de Cesarea no era partidario del milenio, y él atacó a los gnósticos, a los cerintianos, que sí hablaban de un reino terrenal, aunque tenían otras falsas doctrinas, pero atacó completamente lo bueno y lo malo. A veces no hacemos una evaluación cuando hablamos
de apologética y arrasamos con todo hasta atacando las correctas doctrinas. Y en muchas ocasiones hay extremos. Yo entiendo que, por ejemplo, en la doctrina del milenio hay muchos extremos y hay gente que también se ha dedicado a la cronomanía, a poner fechas para la venida de Cristo, pero eso no significa que está errada la doctrina del rapto, del arrebatamiento. Eso significa que hay extremos, y esto es lo que hicieron cuando atacaron a los montanistas, cuando atacaron a los cerintianos, también atacaron la doctrina de la esperanza bienaventurada, del milenio, etcétera. Entonces ahí se fueron por un error. Ahora, ¿cómo fue que la iglesia se fue alejando de esa esperanza bienaventurada? ¿Cómo fue? Bueno, primero, cuando se consolidó la doctrina que se llama el amilenialismo hasta convertirse durante 1800 años en la doctrina oficial del romanismo protestante. ¿Y cómo se fue dando esto? Hay una respuesta y a la vez un proceso. Primero, la respuesta más rápida fue con el surgimiento de la escuela alegórica. Es decir, cuando entendieron los creyentes que todo era simbólico. Apocalipsis es simbólico. Todas las profecías son simbólicas y por lo tanto todo se empezó a espiritualizar. Cuando la Biblia dice Israel, se refiere a la iglesia. Cuando la Biblia dice templo, se refiere a la iglesia. Cuando se dice reino, es un reino espiritual. Entonces, todo espiritualizaron de tal manera que ahora, al espiritualizar todo, se cae en un problema grande y así surge el amilenialismo. Ahorita les voy a contar rápidamente la historia, pero por lo menos yo encuentro 5 cosas que afectaron con el surgimiento de la escuela alegórica. La escuela alegórica vino a traer un gran daño, porque si se le puede espiritualizar la escatología, entonces cualquier doctrina se puede espiritualizar. Por ejemplo, la resurrección de Cristo. Entonces Cristo resucitó espiritualmente, ya no en cuerpo, como los testigos de Jehová. Mire, hay prejuicio, pues solo se usa el método alegórico con la intención de combatir la idea del rapto, y eso no es objetividad. En tercero, también yo entiendo que hacen de la espiritualización el único método aceptable de la escatología, pasando por alto el contexto histórico al que pertenece cada pasaje, y de esa manera le hacemos un gran daño a la teología bíblica real y objetiva. Además, se desfigura el concepto de la iglesia como cuerpo de Cristo y como novia del Cordero que espera a su novio. Ahora, esto apoya también una doctrina antisemita que es el reemplacismo, en el que cada vez que aparece Israel representa a la iglesia, o cuando viene juicio, cuando los pasajes son para juicio, se le aplica al pueblo de Israel, pero cuando dicen bendición, se lo aplica a la iglesia. Entonces, hay un reemplacismo que es incluso de tendencia antisemita, y eso fue lo que le surgió incluso a los primeros padres. Recuerden que en ese tiempo van surgiendo, aunque ahora ya tenemos escuelas ya más formales y se entiende el premilenialismo, ya en los estudios del Nuevo Testamento podemos encontrar primeros premilenialistas como Jesús, Pablo, Juan y la fe histórica. Pero el postmilenialismo, que ya surge hasta mediados del siglo XV después de la Reforma, pero el amilenialismo ya surge con Agustín de Hipona. Entonces encontramos prácticamente en esas principales posturas que van surgiendo. Pero en el primer siglo y segundo siglo, habían prácticamente en surgimiento 3 escuelas que estaban en la tendencia: la escuela latina de Occidente, que estaba encabezado por Tertuliano; la escuela de Alejandría alegórica, que estaba encabezado por Clemente y Orígenes, que los vamos a ver ahorita en este momento; y la escuela de Antioquía, que es la escuela gramático-histórica que encabezaba Teodoro de Mopsuestia. Dios te bendiga, Roberto Orellano. Un abrazo también a ti. Dice desde Chile, te mandamos también un abrazo hasta Chile, a todos nuestros amigos que nos están viendo allá en esta parte del mundo. Qué hermoso, ¿verdad? Que ahí pueden recibir bendición. Gracias, dice, por lo que nos comparte a esta hora. Un abrazo, Maranata. Así es, Maranata, Cristo viene. Muy bien, estamos hablando de la historia. ¿Cómo perdió la esperanza bienaventurada la iglesia? Y aquí voy a contar rápidamente la historia. La resumo en 2 formas. En primero, diciendo esto: Orígenes, que fue el que introdujo el método alegórico de interpretación, y estoy hablando del año 185, 253, y posteriormente, una vez que la iglesia hubo recibido la introducción del método alegórico de interpretación, que tuvo sus raíces en la filosofía griega,
Entonces surge otro personaje más adelante, 354, 400, siglo IV, que este personaje se llamó Agustín de Hipona. Dice Harold, ¿puede explicarnos de la pentarquía y los 5 patriarcados? Miren, vamos a saltar este espacio para que podamos, porque todavía nos queda un poquito largo la explicación, y necesito también checar bien esos datos que en este momento no lo tengo a mano. Pero una cosa es las escuelas de interpretación y otra cosa fueron lo que se llamaron los obispados que se dieron antes de la formación de la Iglesia Católica. Antes de la formación de la Iglesia Católica no había un solo obispo universal, sino que eran 5, como dice, que estaban en cada región. Y tenemos allá desde lo que era Antioquía, que eran los más conservadores, aquí en ese sentido, por eso eran los más apegados, porque estaban en Oriente, hasta los de Alejandría, y tenemos también en otras partes, pero no había un obispo. Recuerden que esa lucha del poder de obispos viene hasta el surgimiento de Constantino, y se establece la prioridad en la iglesia romana, porque ellos es lo que buscan. Pero cuando estaban esos 5 grupos, nunca ninguno de ellos buscó la supremacía. Es más, nunca se llamaron tampoco apóstoles. Eso se llama muchísimo la atención. Entonces, vamos a avanzar. Aquí estamos hablando de las escuelas de interpretación, y en ese sentido los 2 más fuertes fue la escuela de Alejandría de Orígenes, que es la alegórica. Estamos hablando de hermenéutica, y la escuela de Oriente, que es con Teodoro de Mopsuestia. Estamos hablando de Antioquía. Entonces, interesante en ese sentido. Recordamos de nuevo, Orígenes introdujo el método alegórico, y una vez que se alegorizó la escatología, entonces Agustín de Hipona vino a sistematizar el amilenialismo. Y esto es algo muy interesante, porque nos damos cuenta que muy temprano se sistematizó el amilenialismo, aunque sus orígenes del amilenialismo no son ahí. Lo menciona el apóstol Pablo en el pasaje que leímos en 2 Timoteo, cuando habla de Himeneo, quienes decían que la resurrección ya se efectuó. De hecho, recuerden que Agustín, en su libro llamada La Ciudad de Dios, fue la primera persona que enseñó la idea de que la Iglesia Católica es universal, organizada. Era el reino mesiánico, la Iglesia Católica, y que el milenio comenzó con la primera venida de Cristo, y que la Iglesia Católica nació prácticamente en el día de Pentecostés. Eso es lo que ellos afirmaban. Por cuanto Cristo desciende del cielo en su segunda venida, esto será el final de la historia del mundo, y todo pasará de inmediato a un estado eterno y futuro. Entonces la Iglesia Católica Romana adoptó y defendió y sostuvo la teología del reemplazo, y también adoptó y defendió enfáticamente durante toda la Edad Media el amilenialismo agustiniano. Y así la Iglesia de Roma, prácticamente proclamando su supremacía, su autoridad, en ese sentido, que autorreclamaba, que esa es la palabra que digo, también afirmó tener el derecho de imponer creencias y políticas y gobernar. ¿Por qué? Porque ella se creía el reino de Dios. Y esto le sirvió para defender su secta, porque es la secta más grande. Entonces, ¿qué influyó para que se perdiera esa esperanza? Y ahora, cuando llega Agustín, ya la gente no tiene la esperanza. Bueno, por lo menos lo que dice Tito 2:13, ¿qué influyó? En primer lugar, influyó el método alegórico de Orígenes. En segundo, el fin de la persecución con Constantino. ¿Por qué razón? Porque si la iglesia ya no era oprimida, yo no necesito que venga un libertador. Si ya no tengo persecución encima, ya no necesito esperarme de que alguien me libere. Es más, ya no necesito un novio si ya estoy casada con el gobierno, porque ahora la iglesia se casó con el Estado, y entonces ya no necesitaba. Por eso es que Agustín pega su teología. En tercero, la preparación previa que hubo por Dionisio, quien empezó a atacar la escatología, incluso atacó el libro de Apocalipsis. Pero también la sistematización del amilenialismo por Agustín fue, como decir, el golpe certero que hizo que
500 años, 1800 años, la iglesia no predicara ya más de la esperanza bienaventurada. ¿Se da cuenta por qué no se habla del rapto? Ramsar Ramírez, saludos desde Campeche. Muy interesante tema. Claro que sí, estamos hablando de este tema de escatología. Ahora, el método alegórico de Orígenes, su método alegórico le permitió entonces aducir cualquier significado extra al texto, asegurando así que la palabra Israel en la Biblia puede significar iglesia y no Israel nacional. Y así fácilmente se incluyeron esas herejías que tenían que ver con la escatología. El fin de la persecución con Constantino, de nuevo, estoy dando un repaso de nuevo, trajo prácticamente a la cristiandad afectación en el sentido de que como ya no había persecución, pues dejaron de esperar la venida de Cristo. Y entonces, además ya no necesito que venga, si viene, se acaba mi negocio. Si viene y todo esto que ahora tenemos el poder, tenemos reino, gloria, ahora ¿qué vamos a hacer? Pero también otros patriarcas como Dionisio, el patriarca de Alejandría, él también afectó, porque aunque él sí refutó a los alegoristas, sin embargo, utilizó ese argumento para atacar el libro de Apocalipsis, donde se apoyan los milenialistas. Ahora Dionisio llegó a negar que el Apocalipsis lo haya escrito Juan, y lo cual influyó para que en el año 360 el canon del concilio de la Odisea, lo rechazara del canon. Entonces, esto es interesante porque ya trajo una afectación fuerte al respecto. Ahora, la sistematización, sin embargo, del amilenialismo, que quiere decir no milenio, no existe milenio, fue por Agustín. Entonces, él, para atacar ahora los extremos de los montanistas, etcétera, que había hecho Orígenes, lo que se llama la simbología, es decir, la interpretación simbólica de la escatología, lo toma y ahora apoya con esa interpretación Agustín el poder temporal de la iglesia. Entonces Agustín afirmó esto. Noten bien que afirmó Agustín. Dice así: la primera resurrección, escuchen lo que afirmó Agustín, la primera resurrección es el levantamiento de las almas muertas a la vida espiritual, comenzando con el ministerio de Cristo. A partir de eso se comienza a contar el milenio. El diablo es atado y expulsado de los corazones de los discípulos. El reino de los santos es su victoria personal sobre el pecado. La bestia es el mundo malvado y su imagen es la hipocresía. El milenio terminará en el 650 después de Cristo, finalizando el periodo de 6000 años e introduciendo el surgimiento del anticristo. Eso es lo que él enseñaba Agustín. Y esto vino a traer consecuencias durante 1500 años. Sé que el milenialismo afirma con Agustín de Hipona que Apocalipsis 20 enseña esto: la primera resurrección es el levantamiento de las almas muertas a vida espiritual, comenzando con el misterio de Cristo, a partir de la cual comienza a contarse el milenio. En otras palabras, lo que está diciendo es lo que dijo Himeneo y Fileto en 2 Timoteo 2, 17, 18. La resurrección ya se efectuó. Y esto hace que se pierda la esperanza inminente de esperar un novio, y se casa ya con el mundo, con su sistema, y ahora tiene que reorganizar su doctrina adaptada al mundo para que ella pueda gobernar el mundo. Y en eso se basa también la doctrina del reino ahora y la doctrina del dominionismo, la doctrina del dominio. Bueno, vamos a estudiar. Fíjense, esta fue la introducción, Ahora vamos a entrar ya a la división de nuestro estudio. Vamos a tratar de hacerlo más rápido posible para que entremos a las preguntas. Pero miren, en la teología histórica del rapto hay 4 pasos concretos en su evolución, y eso se llama iluminación progresiva. ¿Por qué iluminación progresiva? Ya explicamos, la iluminación progresiva viene en la comprensión que tenemos, así como cuando a un niño le empiezas a enseñar primero los números y después le empiezas a enseñar a sumar, a restar, a dividir, y después le empiezas a hacer operaciones un poco más complejas de manera natural. Bueno, así es como fue desarrollándose en el proceso histórico la doctrina de la inminencia de la esperanza bienaventurada, que le llamamos rapto ahora. El término rapto no se utilizaba todavía como un concepto.
se vino a utilizar posterior a eso, ya en la teología. Pero es lo mismo que sucede con cualquier palabra teológica, ¿eh? Bueno, vamos a ver 4 pasos que vamos a tener. Número 1, vamos a hablar de conceptos dispensacionales tempranos, en donde debe de haber una lista de citas bíblicas de padres apostólicos y posapostólicos que llevan ideas no sistematizadas que sostienen la doctrina del rapto, pero que son ideas, no es la teología sistematizada. Son ideas que están acorde a. Ese es lo primero. Se estudian los primeros conceptos tempranos de la iglesia. Segundo, hay un desarrollo en el dispensacionalismo y en la doctrina del rapto, los primeros indicios más en forma de pensamiento dispensacional luego de la reforma. Luego de la reforma entonces sí aparecen algunos pensamientos. ¿Pero por qué? Porque tenemos que entender que iba a ir desarrollándose en base a un mecanismo que ya traían a una aplastante doctrina que dominó durante 1500 años, y eso tenemos que comprenderlo, ¿eh? En número 3, la sistematización del dispensacionalismo, que viene ya efectivamente, como muchos ya saben, con Darby, Scofield y otros. La sistematización oficial, aunque no ahí comienza, vamos a ver algo sobre ese tema. Luego viene la forma actual refinada del dispensacionalismo, de cómo fue evolucionando. Entonces, en esas 4 partes, vamos a entrar en la primera parte, porque esto es muy importante. En la primera parte, los conceptos dispensacionales tempranos. Es una lista de citas bíblicas de padres apostólicos, etc. Todavía no se usa el término rapto, pero sí concuerda con la inminencia. Estas citas que vamos a presentar dan evidencia de que la exhortación a velar dirigida a la iglesia llegó a ser la esperanza de la iglesia primitiva, y que ellos vivieron a la luz de la expectativa del inminente retorno del Señor Jesucristo. El testimonio de las Escrituras y la evidencia de la iglesia primitiva no pueden negarse. La doctrina de la inminencia siempre se ha mantenido. Vamos a ver. Ahí tengo una pregunta que siempre se hace, ¿no? ¿Acaso alguien en la iglesia primitiva enseñó la doctrina del rapto? Y voy a comenzar respondiendo esta pregunta, ¿no? Porque el error de muchos movimientos es que quieren cuestionar las doctrinas bíblicas en base a la historia de su movimiento o de sus dogmas, en vez de ser al revés. Analizar la historia de mi movimiento y de mis dogmas a la luz de la Escritura. Así debería de ser. El punto aquí no es cuán antiguo es en la historia tu confesión de fe, sino cuán bíblica es. Porque muchos defienden la antigüedad, pero la antigüedad no significa veracidad necesariamente, ¿eh? El descubrimiento y afirmación de una doctrina son parte de la iluminación progresiva y no significa que sea antibíblica por ser recientemente sistematizada. Ahora, el hecho de no existir escatología sistemática sobre el rapto no implica que no existiera una idea general, y lo voy a demostrar que sí hay. Además, se mencionan fragmentos que apoyan una parte de esa doctrina y dejan ver en claro que son amilenialistas los que quieren simplemente prejuiciadamente atacar. Vamos a ver, los primeros en hablar del rapto encontramos en el Nuevo Testamento fueron Jesús, Lucas 21:36, Juan 14:1-3, Pablo en 1 Tesalonicenses 4:15-16, 1 Corintios 15:51-54, el escritor de Hebreos en 11:5 de Hebreos, Juan en Apocalipsis 3:10 y 4:1. Podríamos estudiar, pero saltamos ese punto porque ya hemos hablado sobre ese tema. La Didache en el año 100 después de Cristo no habla de una resurrección general. Dice, y después aparecerán las señales de la verdad. En primer lugar, la señal de un entendimiento en el cielo. A continuación, la señal de la trompeta. Y la tercera, la resurrección de los muertos, pero no de todos. Llama mucho la atención esa frase de la Didache. Pero también en la Didache leemos la doctrina de la inminencia cuando dice, velad por causa de vuestra vida. No dejes que vuestras lámparas se apaguen, ni dejen de estar ceñidos vuestros lomos, sino estad preparados, porque no sabéis en la hora en que ha de venir nuestro Señor. Vean que estaba en la doctrina de la inminencia. La Didache de nuevo dice,
habéis escapado de gran tribulación debido a vuestra fe y debido a que no dudasteis de la presencia de tal bestia. Ir por ello y relatad a los elegidos del Señor y sus hechos poderosos y decidle que esta bestia es un tipo de la gran tribulación que viene. Note bien esa expresión, no está acorde con el amilenialismo. Ahora, tenemos a Ireneo. Ireneo dice, pero cuando este anticristo haya devastado todas las cosas en este mundo, reinarán por 3 años y 6 meses y se sentará en el templo de Jerusalén. Entonces vendrá el Señor en las nubes del cielo, en la gloria del Padre, y lanzará a este hombre y a los que hubieran seguido en el lago de fuego, e inaugurará para los justos tiempos del reino. Esto es el descanso santificado, el séptimo día. Es interesante esta declaración que aquí menciona. Ahora también tenemos a Clemente. Fíjense, Clemente también creía en la doctrina de la inminencia. Estamos hablando de 150 al 216, muy temprano. Clemente decía, vosotros veis cómo en poco tiempo el fruto de los árboles llega a su madurez. En verdad, pronto y repentinamente se cumplirá su voluntad, como testifican también las Escrituras, diciendo, muy pronto Él vendrá y no tardará, y luego vendrá su tiempo el Señor, el Santo a quien vosotros buscáis. Otra vez Clemente escribe, por lo tanto, si hacemos lo que es justo a los ojos de Dios, entraremos en su reino y recibiremos las promesas, las cuales ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido corazón de hombre, por lo cual esperemos cada hora el reino de Dios con amor y justicia, porque no sabemos el día en el que el Señor aparecerá. Mira la doctrina de la inminencia en Cipriano de Cartago. Sería algo incompatible y contradictorio. Estamos hablando del 200. Por sí, para nosotros que oramos para que el reino de Dios venga pronto, esperar una larga vida aquí abajo. Fíjate, es lo que dice Cipriano. Victorino de Petau, en su comentario de Apocalipsis, estoy hablando del año 304, más o menos. Victorino de Petau, que fue prácticamente el primer exégete de la iglesia occidental, escritor y apologista, dice en Apocalipsis 6:14 su comentario, porque el cielo será enrollado, quiere decir que la iglesia será quitada. Note bien que dice. Y en 11:13 dice, es decir, 3 años y 6 meses. Estos harán 42 meses. Por lo tanto, su predicación es de 3 años y 6 meses y el reino del anticristo otro tanto. Comentario de Apocalipsis 15:1. Porque la ira de Dios siempre golpea al pueblo obstinado con 7 plagas. Es decir, perfectamente como se dice en Levítico. Y estas 7 plagas serán para el último tiempo, cuando la iglesia haya sido quitada de en medio. Su comentario de Victorino de Petau en Apocalipsis 15:1 y Apocalipsis 16:14 dice, porque el cielo será enrollado. Quiere decir que la iglesia será quitada. Sugiere que en la última persecución todos los hombres partirán de sus lugares. Es decir, los buenos serán quitados buscando evitar la persecución. ¿No tienen que dice ese comentario de Victorino de Petau? Efraín de Nisbi, que fue del 306 al 373, teólogo de la primitiva iglesia oriental, dice, porque todos los santos y elegidos de Dios están reunidos antes de la tribulación que ha de venir y son llevados al Señor antes que vean la confusión que llenará el mundo. Eso dice este hombre, Efraín de Nisbe. Note bien esto, la afectación del romanismo, combatiendo, quemando escritos, pero todo lo que hizo para que se acaben todas esas evidencias, de alguna manera fue fuerte. Los reformadores incluso no se ocuparon de esto. ¿Por qué? Porque los reformadores estaban, recuerden, luchando con una maquinaria de persecución y se pusieron en la palestra para defender la salvación por fe, pero todavía no tocaba el tiempo para el tema de la escatología. Aquí es donde nosotros tenemos que comprender que aunque tenemos pocas evidencias, ¿por qué pocas evidencias? Porque el romanismo se encargó de quemar los libros que no estaban acorde,
que no estaban acorde a lo que ellos como amilenialistas creían de la doctrina de Agustín. Entonces, por eso es que no tenemos tantas evidencias, aunque tenemos algunas, que hemos mencionado algunos, que están allí como un testimonio de que al final la esperanza inminente, la bienaventurada, no se perdió del todo. Ahora, pero aquí nosotros tenemos que hacer un uso correcto, justo, serio y responsable de la teología histórica. Escuchen esto, es un error afirmar que algo enseñado en el primer siglo sea correcto, a menos que sea enseñado en las escrituras canónicas. 2. Es un error también afirmar que algo que no fue enseñado sino hasta el siglo XIX, por lo menos no tenemos otra más evidencia, sea incorrecto, a menos que sea antibíblico. Y 3. La pregunta correcta no ¿es histórica esta doctrina? Sino la pregunta correcta ¿es bíblica esta doctrina? Pero aparte, ¿cómo debe usarse la teología histórica? Recuerden que el desarrollo de la teología es un proceso normal en el curso de la historia de la iglesia. Y esa es la razón por la que es la estructuración de gran parte de lo que podríamos decir del análisis profundo y discusión detallada de la escatología del tema del rapto se dio en siglos recientes. ¿Por qué razón? Porque aquí yo tengo un cuadro, ustedes pueden ver aquí el cuadro del orden cronológico de cómo en la teología histórica se fueron discutiendo los temas en la historia. Por ejemplo, en el siglo II después de Cristo, ustedes lo pueden ver acá, siglo II después de Cristo, fue un siglo en que se discutió la apologética. Siglos 3 y 4, la teontología, que es la teología propia. En el siglo V se discutió la antropología. Después de haberse discutido la antropología, entonces en el siglo quinto y sexto se discutió la cristología, porque ya estaban en momento de discutirlo. Ya en el siglo XV al XVI se discute, porque en la Reforma se discute la soteriología y la expiación. Ese es el tema que se discutió, por eso los reformadores no tocan el tema de rapto, porque todavía no se tocaba en la discusión de la teología. En el siglo XVI la soteriología y la eclesiología, la doctrina de la iglesia, empieza a tomar fuerza. Pero en el siglo XVII la bibliología y la hermenéutica, recuerden, con todas las teologías liberales que van surgiendo, se toca. Ya en el siglo XVII y hasta el siglo XXI ya se está hablando de escatología, porque ya es el tiempo, y es por eso que ya a partir de estos siglos ya empezó a surgir más la discusión sobre el tema de la escatología. Eso es algo normal en la historia, tenemos que comprenderlo, porque hasta el siglo XVIII, cuando se sistematiza la doctrina del rapto, se sistematiza, no digo se inventa, se sistematiza. ¿Por qué? Porque ya le tocaba el punto para ser discutido. Entonces es importante. ¿Cómo respondió Calvino cuando le dijeron que la doctrina de los reformadores no era bíblica porque era reciente? ¿Cómo respondió a sus detractores? Él dijo: al llamar a esta doctrina nueva, hacen una injuria a Dios, cuya sagrada palabra no merece ser tenida o sepultada o acusada de novedad. El hecho dulta es culpable de la impiedad de los humanos. Ahora, cuando por la bondad de Dios nos es restaurada, debe ser recibida por su autoridad antigua, por el derecho a la restauración. Es decir, si es Dios el que lo está dando, necesitamos nosotros entender que es Dios el que está diciendo: quiero que noten esta doctrina. Entonces es importante entender, aplicar eso mismo al concepto de rapto. Ahora, aquí llegamos al siglo de la Reforma. Los reformadores entonces estaban luchando con esta maquinaria y por eso nos ocuparon de esto, ¿verdad? Y su tema era la soteriología. Pero aprovecharon, Dios se bendiga, hermana Elizabeth, saludos también, aprovecharon el romanismo para introducir en ese momento como ataque a la doctrina de los reformadores varios frentes. Y otras de las cosas que hicieron aquí fue la presentación de algunas escuelas. Principalmente dos frentes de ataques se armaron. Luis Alcázar prácticamente fue puesto para ser promotor dentro del ramo de la escatología, la promoción del preterismo, es decir, que todo había quedado en el pasado. ¿Por qué razón?
Bueno, dentro de los reformadores se estaba afirmando que el papado, que el papa era el anticristo. Y para contrarrestar esto sacaron dos frentes. Uno, Luis de Alcázar, que fue prácticamente estos dos jesuitas que vamos a poner. Luis de Alcázar es uno, 1554 a 1613. Este personaje fue levantado para que describa una escatología preterista, es decir, todo fue en el pasado, quedó en la historia, y prácticamente lo que está diciendo allá es que no hay escatología, que el anticristo vino con los emperadores y ahí se quedó, ya no va a haber más anticristo. Pero Francisco de Ribera, de Villacassim, fue levantado dentro del romanismo para distorsionar el futurismo. Es decir, la doctrina que enseñaban acerca de un anticristo escatológico, los reformadores, era correcto, pero Francisco de Ribera fue levantado para distorsionar ese futurismo y decir que sí, pero que el anticristo no es el papa. Y entonces empieza a desarrollarse con una distorsión también del futurismo. La distorsión del futurismo no significa, escuchen eso, no significa que el futurismo necesariamente era algo incorrecto, pero lo que ahí estaba presentándose era una distorsión de la escatología futurista. No es el futurismo como tal, sino una distorsión, no lo olviden, una distorsión de la misma. Ahora, algunos piensan que el historicismo, por ejemplo, el historicismo es la doctrina que está acorde con el sabatismo, sabatarianismo o los sabáticos. Esta doctrina tampoco está libre de la influencia católica. De hecho, fue precisamente el historicismo, es un sistema que no es tan antiguo, que surge también, al igual que el preterismo y el futurismo ya sistematizado, surge en la Edad Media. El historicismo es el tercero que ahí surge y que de alguna manera es una interpretación distorsionada del libro de Apocalipsis, en el que lo que se va haciendo por este monje que se llama Joaquín de Flores, este monje que fue también un beato, fue beatificado. ¿Por qué? Fue beatificado porque tuvo una influencia tremenda que logró establecer un sistema en el que se decía que la interpretación se va dando en el paso de la historia, y esta forma tan llena de imaginación que se va desarrollando, va permeando y en múltiples interpretaciones muy distintas en cada época, y esto incluso surge para catapultar la cronomanía. Por eso es que Elena White y todo el adventismo, y de ahí procede también Testigos de Jehová y otros, son dados a la cronomanía. Es decir, hay una obsesión por poner fechas, ya que la interpretación historicista allá desemboca porque no hay una seguridad sobre en quién se cumple cada parte de lo que dice Daniel o de lo que dice Apocalipsis, ya que cada seguidor piensa haber encontrado una llave para la fecha exacta del regreso de Cristo y de la interpretación de los eventos que están pasando. Entonces hay una gran perplejidad en cuanto se trata de armonizar lo que ha acontecido con la historia y lo que enseña Apocalipsis. Entonces, en ese sentido se va a desarrollar. Entonces, el error del historicismo más fuerte consiste en afirmar que el libro de Apocalipsis es una narración que abarca todo el curso de la historia del reino de Dios en el mundo, ya que tiene que ver más con acontecimientos que conducen a la inauguración que al reino mismo. Y entonces, ya Apocalipsis prácticamente ya lo estamos viviendo, ya lo estamos cumpliendo, y ya no necesita aplicarse al reino que viene en el futuro. Entonces, eso Joaquín de Flores fue quien introdujo este sistema. Vean bien cómo se va desarrollando todo esto. Ahora, segunda parte de esta discusión: desarrollo del dispensacionalismo. Los primeros indicios del dispensacionalismo, más en forma de pensamiento dispensacional, luego de la reforma se va dando. Miren, algunos culpan y dicen: no, la doctrina del rapto es un invento de Darby. Ya demostré que en las primeras partes todavía se creía en la inminencia. También demostré por qué durante 1500 años el romanismo no predicó la inminencia y quemó todos los datos respecto a eso. Ahora,
Sin embargo, después de la Reforma empiezan a surgir pensamientos ya que iban a hablar de esta doctrina, y no necesariamente comenzó con John Darby, no. Unos 250 años de John Darby, hubo un personaje que se llamó Pierre Poiret, y él influyó grandemente en el desarrollo del dispensacionalismo. Estoy hablando en 1646-1719. Es un ejemplo claro del dispensacionalismo en desarrollo. No estaba sistematizado todavía, pero estaba en desarrollo. Pierre Poiret muestra una estructura de dispensaciones en 7 dispensaciones. Le llama la infancia, es hasta el diluvio; la niñez hasta Moisés; la adolescencia hasta los profetas; la juventud hasta la venida de Cristo; la madurez poco después de ese tiempo; la vejez, tiempo de la decadencia del hombre; y la renovación de todas las cosas del milenio. Él toma en su libro publicado llamado Las Economías Divinas, que tiene que ver con las dispensaciones, publicado en Ámsterdam. En este libro explica todo lo que son en 6 tomos, en qué consiste en las dispensaciones. Así que no comienza los dispensacionalismos con Darby. Nos damos cuenta que todavía, incluso el mismo Isaac Watts presenta, algunos piensan que Isaac Watts es uno de los principales influyentes sobre la Biblia Scofield, y no como lo mencionan algunos teoristas, que es John Darby, sino quien más influyó en la Biblia Scofield es Isaac Watts, que es el inventor del canto que se llama En la cruz, en la cruz. Ustedes ya escucharon ese canto. Bueno, Isaac Watts es una de las personas importantes. El primero, el que hace un intento de sistematización de la doctrina del rapto, es un pastor que se llama Incrasse Mater. Estamos hablando de 1639 a 1723, y es uno de los primeros que argumenta la doctrina del rapto. Pero más, tenemos a John Hill, el testimonio de John Hill, que allá también en su comentario al Nuevo Testamento sobre 1 Tesalonicenses 4:17, él presenta un escenario sobre el tema del rapto. Tenemos a John Hill, tenemos también allá a Joseph Medeu, también en Joseph Medeu, que en su comentario, en sus obras de Joseph Medeu, de 1672, también menciona el tema del arrebatamiento. A Morgan Edwards también es otro personaje, que aquí tengo las citas, ustedes pueden consultar las citas, luego las subimos, donde presentan ellos testimonios del rapto, pretribulación. Los santos muertos serán levantados y santos vivos serán transformados en el momento en que Cristo aparezca en el aire. Y eso acontecerá 3 años y medio antes del milenio, aunque él era mi tribulacionista, pero por lo menos habla del rapto. Ahora, hay una tercera fase. Cuando entramos en la sistematización del dispensacionalismo, es ahí donde aparece en escena, en la lista, los nombres de John Darby, Scofield, etc. Miren, cierto, ya hemos mencionado, algunos mencionan a Manuel Lacunza desde 1731, que él era, escuchen esto, era un jesuita. Incluso necesito decir algo sobre Manuel Díaz Lacunza, porque algunos piensan que es una introducción del romanismo. Sin embargo, en el caso de Manuel Díaz Lacunza, hay que investigar, porque él precisamente para presentar su ponencia, porque él fue perseguido del romanismo, incluso tuvo que usar un seudónimo falso de un rabino, del nombre de un rabino, para publicar su libro Poder y la Gloria. ¿Por qué razón? Incluso tuvo que protegerse bajo cierto rey para que pueda hacer su publicación. ¿Por qué razón? Porque el romanismo no solamente lo vetó, y no solamente hizo un desplegado para acusar a Manuel Lacunza de que estaba fuera, porque él fue un pensador aparte, sino que incluso algunos entienden que su asesinato misterioso de Manuel Lacunza tuvo tanto que ver con su publicación sobre el tema del rapto. Así que algo muy importante que nosotros tenemos que analizar: ¿por qué el romanismo atacó y vetó y prohibió la lectura de los libros de Manuel Lacunza? ¿Por qué razón? Porque ya no concordaban con su doctrina amilenialista, sino que él hablaba de un rapto, aunque un poquito diferente. Más adelante, una mujer que se llamó Margaret MacDonald, algunos acusan y dicen, es que vino por una revelación de Margaret MacDonald, que no, al contrario, ella, Margaret MacDonald,
no influyó en Nelson Darwin. Al contrario, Nelson Darwin atacaba el tema de las revelaciones. Incluso Margaret MacDonald, escuchen eso, Margaret MacDonald, ella creía que la iglesia iba a pasar por la tribulación e iba a ser atormentada para ser purificada. Así lo creía Margaret MacDonald. Sí creía en un rapto, pero no en el proceso como lo enseña John Nelson Darby. Así que tengamos mucho análisis. No repitamos algo que no sabemos. Entonces, Edward Irving, él sí tuvo una influencia fuerte sobre John Nelson Darwin, porque Edward Irving, que de hecho era una persona muy preparada, muy capaz, una erudita, pero Nelson Darwin prácticamente él desarrolla una escatología y lo sistematiza. Miren, escuchen esto. Nelson Darwin, un hombre de Dios, un hombre apegado a las cosas, de hecho, antirromanismo, y eso debemos de saberlo bien. Él atacó fuertemente a la iglesia romana y tuvo una persecución por medio de eso. Y además, otra de las cosas que debemos de saber de este hombre, que fue un intelectual tremendo, que escribió muchísimo material, tanto así. John Darwin escribió tanto material que fue contemporáneo de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon no compatía con el tema del rapto con John Nelson Darwin. Sin embargo, no podía refutarle, porque John Nelson Darwin era un personaje, aunque no era famoso como tal, no era famoso y su predicación no era tan famosa como el de este personaje que es conocido, muy famoso, el príncipe de los predicadores, Spurgeon. Pero eso le restó puntos. ¿Por qué? Porque Spurgeon atacó, en ese sentido criticó a John Nelson Darwin, aunque no pudo refutarle. Es interesante eso, porque realmente los fundamentos de John Nelson Darwin eran de más peso, aunque no era famoso como lo es Spurgeon. Y eso es lo que le restó, porque un famoso no estaba de acuerdo con él. Y la influencia de este personaje, de este predicador que se llamó Spurgeon, la influencia de él le restó fuerza a los escritos de John Nelson Darwin. Sin embargo, no los pudo refutar, simplemente por la fama. Ahora, de ahí vienen otros personajes. Se ha criticado mucho a Scofield, un misionero, un hombre con una visión grande. ¿Por qué estamos criticando cuando no sabemos la historia? La historia de estos personajes, hombres de Dios, que realmente entregaron todo y que sus obras, mire, tú para descalificar a John Nelson Darwin, ni siquiera Spurgeon pudo descalificarlo. No, imagínate, a Scofield posteriormente. ¿Cómo es que vas a criticar a Scofield cuando es un hombre que dedicó su vida? Lo único que tienes que hacer es analizar, y donde no estoy diciendo que es un perfecto, estoy diciendo que necesitas las herramientas que él tuvo para poder entender. Ahora, en el contexto, ¿por qué estoy hablando esto? Recuerden el último paso, dice Antonio Camacho, Dios te bendiga, erudito, mi hermano Salomón, te aprecio mucho, hermano Antonio. Estamos ya hablando de la fase, de la forma actual, de la sistematización, de la tercera parte del dispensacionalismo, que es su sistematización. Tenemos que ponernos en el lugar de que ellos vivieron. Ellos sistematizaron el dispensacionalismo, el rapto, en base a nada. No tenían nada. Ellos, más que menciones de los padres, menciones y otras, pero no tenían las herramientas que ahora nosotros tenemos para discutir. Entonces tenemos que respetar el trabajo que ellos hicieron y los errores que cometieron al enseñar la misma doctrina. Los extremos que cometieron se dieron en base a ¿qué? A que ellos establecieron la sistematización. Fueron los primeros, fueron los pioneros, por así decir, de la sistematización. No invento. Sistematización es un término científico, no es un invento. No caigamos de que ellos inventaron. No inventaron, ya vimos la historia. Ellos sistematizaron. Ahora, lo último es la forma refinada actual del dispensacionalismo. ¿Cuál es la forma refinada? Que ahora ya tenemos más elementos, podemos hacer una autocrítica y poder ir diciendo, esto no es muy correcto, esto es un ultradispensacionalismo, esto se va por otro... y entonces mucha gente se ha salido del dispensacionalismo, su fe
de la esperanza bienaventurada. ¿Por qué? Porque no conoce a fondo su doctrina. Pero uno de los encargados dentro del adventismo de hacer la propaganda de que el rapto es algo inventado fue un historiador adventista con mucha tendencia adventista. De hecho, el adventismo tiene su desplegado al respecto en contra del rapto. Fue la influencia de Leroy E. Fromm, 1890-1974. ¿Por qué? Porque él es el primero que dijo que el que inventó la doctrina del rapto fueron los jesuitas Francisco Rivera y Luis Alcázar. Y entonces empezó a usar ese elemento, parte de la historia, pero distorsionada, y entonces los adventistas tienen un desplegado en contra de ese tema. Por eso hay que examinarlo todo y abstenerse de toda especie de mal. Ese es el consejo bíblico en ese sentido. De ahí han surgido otros que han atacado, como John Bay, que fue un hijo de un pastor resentido, y que él atacó la doctrina del rapto. Fue el que pidió primeramente $500 al que le muestre una cita bíblica antes de 1830 con esta Margaret MacDonald, y alguien le mostró las citas que hemos mencionado de John Mendel, y luego volvió a pedir otros 500 para aquellos que quieran demostrarle antes de la Kunza, porque recuerden que primero cuando pidió los 500 le demostraron la cita de la Kunza, y luego dijo, pues demuéstrenme antes de la Kunza, ofreció otros $500, tuvo que pagar los $500 porque un anciano pastor le mostró un libro donde John Mendel citaba eso, y John Hill también. Entonces, interesante. Muchos buscan desacreditar, dice, estos grandes hombres de Dios asociándolos con el catolicismo romano, ya que no los pueden refutar, solo buscan manchar el buen testimonio. Sí, es un argumento ad hominem, es decir, vamos a manchar su testimonio y ya pierde credibilidad. Pero nos damos cuenta que fueron hombres que al fin y al cabo, hermano Marcos Sandoval Jr., un abrazo también, un hombre, el que está hablando allá, el que escribió hermano Marcos, es un hombre que sabe lo que está diciendo, porque es un investigador, es un pastor muy documentado, y él está afirmando esto, ¿verdad? Y yo estoy de acuerdo con él, porque ahí está queriendo manchar mucha gente el testimonio de estos personajes, cuando, como he dicho, no hay razón entonces para que haya sido asesinado el mismo Lacunza por el Vaticano. Entonces es interesante, esos son conceptos que tenemos que analizar en la historia. Terminamos. Segunda de Pedro 3:4 dice, sabiendo esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su parucía? El término burladores es empaictes, que quiere decir falso maestro o detractores de su parucia, y se enseña como burladores sarcásticos, o sea, no solamente burladores, sino burladores sarcásticos, burladores de su parucía. Y cuando hablo de su parucía, estoy hablando no solo de su manifestación gloriosa, pero también de su jarpazo, porque recuerden que la parucía tiene dos etapas, el jarpazo de su parucía y la epifanía de su parucía, es decir, el arrebatamiento de su segunda venida y la manifestación gloriosa de su segunda venida. Miren, hay 4 tipos de estos burladores. Los que arguyen que ya vino en espíritu, y eso lo hemos leído ya. Esa es una forma de burlarse. Él ya vino espiritualmente, está con nosotros, ya vino. Ya no necesitas esperar al Señor que venga porque Él ya está. Es una forma de ser burlador. 2, los que dicen, mi Señor tarda en venir. Y dice, no te preocupes, Mateo 24:48. No te preocupes, ¿por qué? Porque falta mucho para la segunda venida de Cristo. No es un tema tan importante, lo principal es que predique el amor, etcétera, ¿no? 3, los que dejan de guardar la esperanza bienaventurada o rapto, son enemigos de la parucía también. Y 4, los que se burlan, cuestionan o niegan su regreso por sus santos. Según de Pedro 3:4. Esos son burladores de la parucía. Muy bien.
Terminamos ya la conferencia, nos llevó un poquito de tiempo, yo lo sé, porque es un tema muy largo, pero vamos a abrir espacio para preguntas si las hay, y si no las hay, pues vamos a dar por terminado ya este espacio de tiempo. Así que abrimos el espacio para preguntas, amados. Recuerden, esto fue historia, un análisis de la historia del rapto inminente. Cuando hablo de inminente es que mucha gente dice, yo sí creo en el rapto, pero no lo consideras inminente, porque estás diciendo que viene después de la tribulación, entonces no es inminente. Estás diciendo que viene después del anticristo, entonces no es inminente. Estamos hablando del rapto inminente, que es la esperanza, y es inminente quiere decir que puede suceder en cualquier momento. Hebreos 10:37 dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Gracias, hermano Marcos, es totalmente de acuerdo. Ya eso incluye la venida inminente. Entonces ya hemos presentado al inicio de la conferencia varias citas. Yo presenté no sé si 15 citas bíblicas donde hablaba de cómo la actitud de la iglesia era espera, y creo que ese es lo que nosotros tenemos que mantener. No perdamos la esperanza bienaventurada. Si no tenemos ya preguntas, podemos finalizar este estudio sobre historia del rapto pretribulación. Entonces, ya estamos listos. Bueno, no tenemos ya ninguna pregunta. Pues vamos a ir aterrizando, vamos concluyendo. Entonces, Dios los bendiga, mis hermanos. Dios los bendiga, les mando un abrazo. Hay una, José Alfredo Leal Andrade, dice, mucha gente dice que rapto no viene en la Biblia. Sí, lo que pasa que muchas veces, como yo le decía, yo tengo la Biblia Reina Valera y en la Reina Valera no lo vas a encontrar. Por eso hay que ir a las palabras originales, tanto del hebreo como del griego. Y ya he presentado el estudio en griego, la palabra rapto, harpazo. Y esa palabra que prácticamente es una traducción, porque es una traducción que viene de la Vulgata latina, como rapriori, se traduce como rapto. Entonces, a lo mejor en la Biblia que tienes no, pero habría que ir al griego y te das cuenta que sí, la idea del rapto está permeada en toda la Biblia, ¿sí? Como dije al principio, en las primeras conferencias que dimos, es una palabra teológica que es acorde, es correcta, es correcta, y creo que es una buena palabra. Puedes utilizar otro término, abducir, puedes utilizar el término venida inminente, como lo estoy usando aquí en este concepto que aparece, ¿verdad? U otros términos más que también son correctos. Muy bien, la idea, porque la gente dice no viene en la Biblia, es por un prejuicio en contra del rapto. Lo que hacen ellos es querer atacar esa palabra para dejar en ridículo la doctrina. Y por eso es que se empeña mucha gente a atacar el término rapto. Dice, Juan 14 también arguye claramente que Cristo viene específicamente por los suyos. Totalmente, hermano. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Dice ahí, Jerónimo tradujo correctamente harpazo como rapto en la Vulgata latina. Totalmente de acuerdo, Jorge Espinola. Muy bien. Jorge Alfredo Leal dice, excelente estudio, sí, Dios te bendiga, qué bueno que ha sido bendición, me gozo en el Señor, mi hermano Salomón. Igual, yo comparto con mucho gozo, con mucha alegría, lo hago con cariño, para que el pueblo de Dios sea edificado y se establezca en su santísima fe. Que Dios los bendiga, les mando un abrazo, quisiéramos tener más tiempo, pero creo que con esto es suficiente para alimentar nuestra alma. Que Dios los bendiga. Pastor Salomón de la Cruz, quedo de ustedes.